Antes de que existieran las vacunas, la vida humana estaba marcada por epidemias constantes. Enfermedades como la viruela, la poliomielitis, el sarampión o la tuberculosis podían surgir sin aviso, paralizar ciudades enteras y llevarse miles de vidas en cuestión de semanas. Las familias vivían con miedo, los hospitales colapsaban y los gobiernos no encontraban formas efectivas de detener su avance. A finales del siglo XVIII, un descubrimiento revolucionó nuestra historia: la idea de entrenar al sistema inmunológico usando una versión atenuada del propio virus. Con la primera vacuna contra la viruela, la humanidad comenzó un nuevo capítulo. Desde entonces, cada década ha traído consigo avances científicos que han permitido controlar enfermedades que parecían imposibles de detener. Las vacunas han aumentado la esperanza de la vida global, disminuido la mortalidad infantil y prevenido millones de muertes silenciosas. Pero su impacto va mucho más allá de la biología. Las vacunas permitieron las aperturas de escuelas, la continuidad de trabajo, los viajes, el crecimiento económico y la estabilidad de comunidades enteras. Son una herramienta epidemiológica que sostiene la vida moderna tal como la conocemos. Hoy, más de 200 años después, seguimos beneficiándonos de este avance. Sin embargo, mientras la ciencia avanza, también lo hace la desinformación. Mensajes falsos, teorías conspirativas y miedos infundados circulan a velocidades nunca vistas, poniendo en riesgo lo que tantas generaciones lograron construir. Primero que nada, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es, en términos sencillos, un entrenamiento para el sistema inmunológico. Se trata de una preparación que contiene una versión debilitada, inactiva o fragmentada de un microorganismo, ya sea una bacteria o un virus. Esa simulación controlada activa nuestras defensas sin causar la enfermedad grave. El sistema inmune aprende a reconocer al enemigo y guarda memoria de él. Así, si en el futuro el cuerpo se enfrenta al patógeno real, reacciona rápido, con más fuerza y eficacia, y evita que la infección progrese. Desde el punto de vista epidemiológico, las vacunas no solo protegen a la persona que los recibe. Si una proporción suficientemente alta de la población está vacunada, el patógeno tiene pocas oportunidades de circular. A esto se le conoce como inmunidad colectiva. Para enfermedades altamente contagiosas, como el sarampión, se necesitan cobertura de al menos 95% con dosis para mantener controlados los brotes. ¿Cuál es la importancia de esto? Que los resultados son impresionantes. Se estima que solo las vacunas contra el sarampión han prevenido cerca de 59 millones de muertes entre los años 2000 y 2024, reduciendo los casos globales en un 71% y las muertes en casi 90%. Gracias a los programas de inmunización, enfermedades como la poliomielitis han sido eliminadas en la mayor parte del mundo, y otras como la difteria o el tétanos neonatal han disminuido a niveles históricos. Las vacunas son probablemente una de las intervenciones de salud pública más costoefectivas que existen. Pero paradójicamente, precisamente porque funcionan tan bien, muchas personas han olvidado cómo se ve realmente un brote epidémico. Y cuando el recuerdo se debilita, el miedo a la enfermedad se reemplaza poco a poco por el miedo a la vacuna. Ahora, ¿de dónde sale el movimiento antivacunas? La resistencia a las vacunas no es nueva. Desde las primeras campañas de vacunación en el siglo XIX, hubo grupos que se opusieron por motivos religiosos, por desconfianza hacia el Estado o por temor a una técnica que, para la época, resultaba extraña. En Inglaterra, por ejemplo, surgieron ligas antivacunación que organizaban protestas y difundían panfletos contra la vacuna de la viruela. Sin embargo, el movimiento antivacunas moderno tiene un punto de inflexión muy claro. En 1998, el médico Andrew Wakefield y varios coautores publicaron en la revista The Lancet un artículo que sugería una relación entre la vacuna triple viral, sarampión, paperas y rubiola, y el autismo. El estudio era metodológicamente débil, estaba basado en una muestra muy pequeña y con el tiempo se demostró que los datos habían sido manipulados y que existían conflictos de interés graves. Tras años de investigaciones periodísticas y científicas, el artículo fue retractado por completo en 2010 y Wakefield perdió su licencia médica en el Reino Unido por mala conducta profesional y fraude. Pero el problema fue que, para entonces, la noticia ya había viajado por el mundo. La idea falsa de que las vacunas podían causar autismo se instaló en la mente de muchos padres y se convirtió en uno de los mitos más persistentes de la era moderna. Con la expansión del Internet y más tarde de las redes sociales, estos mensajes no solo sobrevivieron, se amplificaron. Grupos antivacunas comenzaron a organizarse en comunidades en línea, a producir videos virales,
a usar un lenguaje emocional, apelando al miedo, a la protección de los hijos y a la desconfianza hacia gobiernos y farmacéuticas. Un estudio tras otro ha demostrado que no existe relación causal entre las vacunas infantiles y el autismo, pero la lógica de la desinformación no se rige por evidencias, sino por narrativas poderosas y fáciles de compartir. Sin embargo, antes de señalar, es importante comprender. Muchos padres que hoy dudan de las vacunas no son personas ignorantes, irresponsables ni enemigos de la ciencia. Son personas que, como cualquier padre o madre, quieren proteger a sus hijos con lo mejor que tienen, la preocupación y su amor. La desinformación se vuelve poderosa porque se dirige justamente a ese punto más vulnerable, el miedo. El miedo de que algo salga mal, el miedo de tomar una mala decisión, el miedo de que un procedimiento que no entienden les haga daño a quienes más aman. Y en un mundo saturado de información, en donde las redes sociales muestran historias aisladas, anécdotas emotivas y testimonios que parecen humanos frente a la frialdad de los datos médicos, es comprensible que algunas personas se sientan confundidas o incluso traicionadas por las instituciones. Para corroborar estos datos, hemos decidido entrevistar al doctor Alejandro Ferreiro Marín, pediatra, el cual se enfrenta a estos temas de vacunación todos los días. Hola, ¿cómo se llama? ¿A qué se dedica? Y ya. Mi nombre es Alejandro Ferreiro y soy pediatra. Ahora una serie de preguntas. La primera es, ¿por qué son tan importantes las vacunas en la salud infantil y en la práctica pediátrica diaria? Las vacunas son muy importantes porque literal han cambiado la esperanza de vida a lo largo de la historia. Cuando hace muchos años la esperanza de vida era de 30 a 40 años, con la llegada de las vacunas desde el siglo XIX, la verdad es que han ido incrementando la esperanza de vida y hace que los pacientes tengan una vida más prolongada y más sana. Ahora me puede decir cuáles son los mitos o ideas falsas más comunes que escucha sobre las vacunas y por qué cree que siguen circulando. Es importante decir que los movimientos antivacunas han existido en toda la historia de las vacunas. Sin embargo, recientemente han tomado más fuerza y las principales preocupaciones es que las vacunas hacen daño. Y pues no es, absolutamente es todo lo contrario. Las vacunas literal hacen que la vida del ser humano sea mejor. Cuando un padre duda o tiene miedo de vacunar, ¿qué emociones suelen estar detrás de esa duda y cómo aborda usted esa conversación? Literal, cuando llegan preguntando sobre las vacunas, lo principal que les preocupa a los papás es si la vacuna le va a hacer algún daño. En todas las consultas lo más importante es una buena comunicación. Explicarles qué beneficio tiene la vacuna, qué efectos a largo plazo va a tener y sobre todo si alguna puede tener algún efecto secundario, que la mayoría de las veces es un efecto muy leve como algo de fiebre, un poquito de malestar, pero hay muchos mitos alrededor de las vacunas que la ciencia se ha dedicado a eliminar a lo largo de toda la historia. ¿Qué consecuencias reales ha visto en su práctica cuando la cobertura de vacunación disminuye o cuando los padres deciden no vacunar? La verdad es que es lamentable. Les voy a poner el ejemplo más reciente que tenemos. Hace unos meses hubo un brote en el este de Texas y ese brote se dio porque una comunidad menonita, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, decidieron dejar de vacunar contra sarampión. Esto implicó que se dieran múltiples casos de sarampión y los menonitas de esa zona tienen familiares menonitas en la zona de Chihuahua, en México. Estos menonitas trajeron a México el sarampión y de ahí ha habido una serie de brotes a nivel nacional. El problema de esto es que una enfermedad que está relativamente bien controlada, como es el sarampión, recientemente ha habido casos de muertes. Este es el ejemplo más claro de por qué se afecta el esquema de vacunación si hay un grupo antivacunas que decide no vacunar. Finalmente, me gustaría preguntarle, si pudiera dar un mensaje claro a todos los padres que están confundidos por tanta información contradictoria, ¿qué les diría? Que pregunten a sus médicos, seguramente van a encontrar mucha información científica clara que les va a aclarar todas sus dudas, pero el médico es el que más información tiene para brindarle a los papás. Y que no crean todo este movimiento antivacunas que hay en todo el mundo, confíen en sus médicos, pregunten. Ahora, ¿por qué este es un problema social?
Pues la Organización Mundial de la Salud ha advertido que la vacilación entre las vacunas, es decir, retrasar o rechazar vacunas a pesar de su disponibilidad, es una de las 10 principales amenazas para la salud global. En la pandemia de COVID-19 se acuñó el término infodemia, una sobreabundancia de información verdadera y falsa que hace muy difícil que las personas encuentren datos confiables. Un análisis de la OMS mostró que la desinformación en salud afecta directamente el comportamiento de las personas, reduce la confianza en las vacunas y puede empeorar los resultados de salud pública. Pero ¿cuáles son las consecuencias concretas? Desde el 2021, el mundo ha visto un resurgimiento de brotes de enfermedades prevenibles. Los casos de sarampión, por ejemplo, han ido aumentando año con año conforme han bajado las coberturas de vacunación en varios países. Se estima que en 2023 hubo alrededor de 10.3 millones de casos de sarampión, un aumento del 20% respecto al 2022. En 2024, Europa y Asia Central registraron el mayor número de casos de sarampión desde 1997, con más de 127,000 casos, afectando especialmente a niños pequeños y saturando los sistemas de salud. En Estados Unidos y otros países de ingresos altos, los brotes se concentran en bolsas de población no vacunadas, muchas veces influenciadas por desinformación y desconfianza hacia las instituciones. Esto convierte el movimiento antivacunas en un problema social, no solo individual, por varias razones. Primero, es un riesgo colectivo. Cuando una persona decide no vacunarse, no solo asume un riesgo para sí misma, sino para quienes no pueden vacunarse por razones médicas, como bebés muy pequeños, personas con inmunodeficiencias o pacientes con tratamientos oncológicos. Además, la desigualdad. Los brotes afectan con mayor fuerza a poblaciones vulnerables, con menos acceso a servicios de la salud, diagnóstico y tratamiento oportuno. También la carga al sistema de salud. Las hospitalizaciones por enfermedades prevenibles consumen recursos que podrían destinarse a otros problemas de salud. Y finalmente, la desconfianza institucional. La difusión de teorías conspirativas deteriora la confianza en médicos, científicos y autoridades sanitarias, lo que puede afectar otras políticas de salud, como campañas de prevención o respuesta a futuras pandemias. En otras palabras, la desinformación no solo contagia ideas, abre la puerta a enfermedades reales. Cuando analizamos el fenómeno de la desinformación sobre las vacunas, no estamos hablando solo de la ciencia, enfermedades o estadísticas. Estamos enfrentando un desafío ético, un espejo que nos obliga a pensar en los valores que sostienen a nuestra sociedad. En el fondo, este debate nos recuerda alguno de los dilemas más antiguos de la vida en la comunidad. ¿Cuánto de mi libertad individual influye en la vida de los demás? ¿Qué responsabilidad tenemos hacia quienes no pueden protegerse por sí mismos? ¿Y cómo equilibramos el miedo personal con el bien común? La vacunación no es únicamente una intervención médica, es una expresión concreta del valor de la solidaridad. Comprender que mi decisión protege a otros, especialmente a los más vulnerables. Vacunarme no solo me cuida a mí, cuida al niño con leucemia del salón de clases, al recién nacido que aún no puede recibir su primera dosis, al adulto mayor que depende de la inmunidad de su comunidad. La desinformación, en cambio, nos enfrenta a la fragilidad de nuestras redes de confianza. La ética pública no puede darse por sentada. Requiere instituciones transparentes, comunicación clara y relaciones de respeto entre la ciudadanía y quienes la cuidan. En un mundo donde la información se mueve más rápido que la reflexión, donde las emociones pueden pesar más que los datos, la ética se vuelve una brújula imprescindible. La ética de escuchar sin juzgar, la ética de informarse antes de compartir, la ética de cuidar al otro como una extensión de uno mismo. Porque al final, la salud es un proyecto común, y elegir la verdad, la evidencia y el diálogo es también elegir una sociedad más justa, más informada y más humana. Defender las vacunas no es solo defender la ciencia, es defender nuestros valores, es afirmar la dignidad de la vida, la importancia del cuidado mutuo y el compromiso con las generaciones que vienen detrás de nosotros. En un tiempo marcado por la polarización, recordar que todos compartimos la misma vulnerabilidad puede ser el punto de partida para reconstruir la confianza y quizá también para sanar.